Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidas y bienvenidos a el primer diálogo de una salud y un bienestar del 2024. Los diálogos de una salud y un bienestar son un conjunto, una serie de eventos virtuales que organizamos con el Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar de la Universidad de La Salle. Y pues como coordinadora del mismo, es un placer ser la anfitriona de este primer diálogo, donde exploraremos ese vínculo crucial que hay entre la biodiversidad y el enfoque de una salud. La necesidad de un diálogo intersectorial es hoy en día más urgente que nunca, especialmente por el momento que estamos viviendo, en donde las estrategias y los planes de acción nacionales se están actualizando por parte de los países para reflejar el nuevo marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal y que además van a ser llevados a la cumbre de biodiversidad que es más importante del planeta, la COP16, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Colombia. Este diálogo que estamos iniciando no solo busca ser un espacio de discusión, sino también de acción y toma de decisiones informadas que esperemos guíen nuestra región hacia un futuro sostenible. Invitamos a todos los participantes a interactuar, a reflexionar y a contribuir en esta conversación. Estamos conectados a través de, en este caso, Teams, pero además con este compromiso que estamos compartiendo para lograr un planeta más saludable y biodiverso, y aprovechemos este momento para fomentar un cambio positivo y duradero. Gracias por unirse a nosotros en este importante diálogo y esperamos que esta sesión sea tanto informativa como inspiradora para todos los que queremos avanzar en la implementación del enfoque de una salud en Latinoamérica. Hoy nos acompañan muy distinguidos expertos y profesionales de diferentes disciplinas, quienes nos van a aportar una perspectiva valiosa y diferente sobre la conservación de la biodiversidad y la salud, integrando la salud de los humanos, de los seres humanos, los animales, las plantas y los ecosistemas, buscando formas de coexistir en armonía en Latinoamérica. Me gustaría empezar entonces presentando a los expertos. Iniciemos con la doctora María Eugenia Grillet. La doctora María Eugenia es licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela y es doctorada también en Zoología en la misma universidad. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Montreal y actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Tiene, digamos que su área de especialización es en ecología, biología y epidemiología de las enfermedades infecciosas transmitidas por insectos vectores. A continuación me gustaría presentar al doctor Nicolás Reyes Amaya, es biólogo de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, es doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, mastozólogo con una amplísima experiencia en la curaduría de colecciones biológicas en Colombia y en Argentina. Le encantan los osos de anteojos, creo que ha trabajado mucho en ecología y conservación de nuestro oso andino, y actualmente es el curador de la colección de mastozoología del Instituto Alexander von Humboldt. La doctora Paola Elena León Velasco es profesional de enfermería y tiene estudios literarios. Es muy interesante la mezcla porque además es magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia, del Programa Especial para la Investigación y el Entrenamiento de Enfermedades Tropicales del Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales, que está adscrito justamente a la OMS. Es docente investigadora y trabaja particularmente en comportamiento de eventos de interés en salud pública, en todo lo que tiene que ver con interpretación cualitativa y cuantitativa, manejo de sistemas de información geográfica y análisis de datos. También nos acompaña, fíjense ustedes, un filósofo, Heiber Rodríguez. El doctor Heiber Rodríguez tiene un pregrado en filosofía, pero una maestría en pedagogía y un doctorado en filosofía, trabajando justamente con ciencias sociales con el enfoque One Health. Actualmente es el profesor del Departamento de Ética Aplicada en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Es miembro de One Health Social Science Initiative, es especialista en bioética global, en filosofía ambiental y ética de One Health, y es un activista de One Health y justicia multiespecie. Finalmente, nos acompaña la doctora Natalia Cediel, médica veterinaria. La doctora Cediel, pues compartimos el gusto de trabajar en la Universidad de La Salle.
pero ella adicionalmente es máster en salud pública y doctorada en ciencias veterinarias con énfasis en salud pública veterinaria y además de ser docente en la Universidad de La Salle, es investigadora asociado. Es co-líder de la comunidad de aprendizaje y práctica de una salud, además es co-líder de biodiversidad y una salud, es miembro del panel de expertos de alto nivel de One Health, es miembro del foro One Sustainable Health, es miembro del grupo de trabajo de género y es facilitadora para la igualdad de género y la reconciliación en la red internacional GERI. Entonces, con estos 5 excelentes panelistas, teníamos invitada también a la doctora Silvia López Casas. Esperemos que no tenemos seguridad que se pueda conectar, pero si la logramos integrar a esta espléndida conversación, lo haremos. Entonces, si les parece, pues daremos inicio a este diálogo. Me gustaría empezar esta conversación, que es muy interesante, con la doctora María Eugenia Grillet. Nosotros sabemos que hoy en día hay muchos estudios, o diversos estudios, más bien pongámoslo de esta manera, de esa relación intrincada y básicamente estas conexiones que se dan entre biodiversidad y salud humana. Y muchas veces se enfatiza la pérdida de la integridad de los ecosistemas, de cómo esto influye directamente en la propagación y aparición de enfermedades zoonóticas. Y sabemos que esta relación es fundamental para comprender cómo la gestión ambiental podría llegar a conducir a unos mejores resultados de salud. Entonces, mi pregunta para ti, doctora María Eugenia, es ¿cómo podríamos nosotros explicar por qué el mantenimiento de la biodiversidad puede servir como una barrera protectora contra la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, en particular enfermedades zoonóticas? Nosotros sabemos que tú tienes mucha experiencia en eso, entonces de pronto si nos puedes contar un poquito esa relación. Claro, sí, bueno, buenas noches y de verdad que un gusto y un placer estar con ustedes, sobre todo con este grupo de colegas expertos. Es un honor para mí. Sí, yo creo que en primer lugar deberíamos definir lo que son las zoonosis, ¿no? Porque no todo el mundo, toda aquella infección que se origina en un animal vertebrado y que causa enfermedad en los humanos son denominadas zoonosis. Las zoonosis actualmente representan una amenaza constante y creciente para la salud mundial y bueno, creo que eso se ha evidenciado recientemente con la pandemia de COVID-19 y la aparición de SARS-CoV-2, que es un virus cuyo origen, de acuerdo a las evidencias que se han acumulado, ¿verdad?, viene de un ciclo natural. Ahora bien, el riesgo zoonótico aumenta en la medida en que aumente la probabilidad de un contacto efectivo entre un humano y un reservorio animal de patógenos, ¿no? Y la biodiversidad natural y su preservación juega un papel crucial en la protección de esa salud humana y animal, ya que actúa como una especie, como tú lo dijiste, Victoria, una barrera protectora contra la aparición y propagación de esta zoonosis. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Primero deberíamos definir la biodiversidad como cantidad, riqueza, variabilidad de organismos vivos, tanto acuáticos como marinos, terrestres, y así como todas sus interacciones, tanto intraespecíficas como interespecíficas, y todos esos procesos ecológicos y dinámicos que ocurren dentro de un ecosistema. Teniendo en cuenta eso, entonces, un ecosistema poco perturbado, imaginemos un bosque tropical, es un ecosistema con una alta diversidad de especies y alberga una gran variedad de hospedadores potenciales para esos patógenos que circulan naturalmente. Esto significa que es menos probable que una sola especie, un solo hospedador, albergue una cantidad suficiente de patógenos para desencadenar un brote epidémico. De allí que esa gran cantidad de especies huéspedes, que por lo general son menos susceptibles a las infecciones, diluyen ese impacto del patógeno en la población y por ende el impacto en el humano. Eso nosotros lo llamamos ecoepidemiología, el efecto de dilución. Ahora, pero más o menos por la misma circunstancia, un ecosistema con alta diversidad de especies también es un ecosistema con alta diversidad de hábitats y de nichos ecológicos, o sea, es un ambiente natural diverso, lo que nuevamente crea una barrera natural dentro del bosque que limita el contacto entre diferentes especies y por ende disminuye la probabilidad de contacto entre el humano y un hospedador infectado.
Igualmente, un ecosistema con alta diversidad de especies también es un ecosistema con alta diversidad de depredadores y parásitos que, como ustedes saben, actúan como controladores y reguladores naturales de muchos de estos animales o reservorios de patógenos, algo que no existiría, por ejemplo, en un bosque perturbado. Todo ello nuevamente reduce la probabilidad de que los patógenos zoonóticos en los hospedadores o esos reservorios alcancen niveles que puedan desencadenar brotes en humanos. Y por último, quizás un aspecto menos visualizado, pero es un ecosistema con alta diversidad de especies, también es un ecosistema con alta diversidad de microorganismos beneficiosos que pueden contribuir a fortalecer el sistema inmunológico tanto humano como animal, haciéndonos más resistentes a esas infecciones. O sea, de manera tal que todo ello, ¿verdad? Es lo que explica por qué una gran biodiversidad actúa como una barrera contra la emergencia de eventos zoonóticos. Espero haber contestado la pregunta y haberme ceñido el tiempo. Doctora Victoria, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias por avisarme. Bueno, perfectamente claro, estaba diciendo que perfectamente claro lo que mencionas. Sí, digamos que no sé si te pregunta, ¿el efecto de dilución sería parte o el todo de los mecanismos que explicaría por qué la pérdida de la biodiversidad podría llevar a que haya mayor de salud de las poblaciones humanas? ¿Ese es parte de esos mecanismos o realmente hay otros mecanismos que explican eso? No, eso, bueno, eso forma parte de los mecanismos, ¿no? Exacto, de cómo un bosque más diverso, puse el ejemplo del bosque porque quizás es el que más puede ilustrar ello, ¿no? Sí, forma parte de los mecanismos que explican por qué un ambiente más diverso actúa como una especie de barrera, ¿no? Contra la aparición y el spillover de eventos zoonóticos, sí. Bueno, y tú que has trabajado en la Amazonía, de hecho es parte de tu trabajo, es la Amazonía venezolana. Esa región ha sido identificada como un punto crítico hoy en día debido a la deforestación, a pues todos esos cambios en el uso del suelo, el tráfico de especies, y esto todo nos ha llevado realmente a que haya un mayor riesgo de zoonosis, y es un poco parte de tu trabajo que lo llevas a enfermedades vectoriales. ¿Cuáles son esas estrategias, doctora María Eugenia, más efectivas? ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas para prevenir y manejar entonces la zoonosis en esas regiones que son vulnerables? ¿Y cómo estos esfuerzos se podrían integrar en los planes de biodiversidad nacionales para enfocar ese enfoque de una salud? Sí, se requiere precisamente de un conjunto de acciones socioambientales para proteger la biodiversidad y en particular los bosques de la Amazonía, ¿no? Primero que todo, debemos reconocer que la Amazonía, como tú lo dices, es una región, es una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad de ecosistemas y especies, una gran riqueza hidrográfica, una alta diversidad cultural y una región que alberga el bosque húmedo tropical continuo más extenso del planeta. Noten que la Amazonía cubre aproximadamente un 7% de la superficie terrestre, pero un 40% del continente sudamericano es hogar de este bosque y aproximadamente 38 millones de personas en 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela forman parte de él. De manera que el bosque tropical de la Amazonía juega un papel crucial en la regulación de los patrones climáticos locales y regionales, ya que actúa también como un buffer contra el cambio climático global. Entonces, lo importante es que
la estrategia que busca su conservación, pues son vitales. Ya entre las estrategias de conservación más exitosas para reducir la pérdida de biodiversidad se encuentra la creación de áreas naturales protegidas, ¿verdad? Pero en el caso de Amazonas, de la Amazonía, perdón, nosotros debemos también pensar en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque es la conjunción de la importancia de los territorios indígenas que ocupan un área muy importante en el área amazónica y las áreas naturales protegidas que pueden actuar en conjunto para preservar ese bosque. En particular, las comunidades indígenas son los habitantes naturales y los guardianes de esos bosques en la región. Así como la biodiversidad actúa como una barrera para evitar los brotes zoonóticos, los territorios indígenas y su diversidad cultural actúan como una barrera para la pérdida de dichos bosques. De hecho, cifras oficiales de los países amazónicos dan cuenta de cómo la demarcación de los territorios indígenas pueden impactar positivamente en la disminución de la deforestación y la degradación de esos bosques nativos, porque es una garantía para la protección de los inventarios entonces de carbono, biodiversidad, etcétera. Y esto ocurre porque las comunidades indígenas reconocen la importancia del bosque primario, el bosque pristino, el bosque en pie, así lo llaman, y utilizan sus recursos de manera sustentable. De manera que las prácticas tradicionales de las poblaciones indígenas están fuertemente relacionadas con la armonía en la naturaleza. Otra manera, ¿verdad? Es un poco un término que me imagino muchos colegas acá de repente lo van a tocar, es lo que ahora llamamos bioeconomía o es una economía verde y sustentable, que es una alternativa innovadora para utilizar los recursos naturales del bosque amazónico, retribuyendo e incorporando el conocimiento de las comunidades locales y la importancia y el valor del bosque tropical, ¿no? Dejando de percibirlo como una localidad de extracción de recursos inevitables y por el contrario, digamos, un recurso que se puede manejar de manera sostenible. Y no hay duda que fomentar el concepto de una salud en función de promover la educación y la conciencia ambiental, educar al público sobre la importancia de la biodiversidad y su papel en la salud humana es también una estrategia importante, ya que aquí se integran fundamentalmente tres componentes: salud humana, salud animal y salud ambiental. Entonces, es una estrategia necesaria para aumentar la colaboración y comunicación interdisciplinaria en todos los aspectos que tienen que ver con la salud humana, repito, animal y el medio ambiente, y en este caso, pues, lo que implica, digamos, preservar y conservar el bosque amazónico, ¿no? Sí. Como una conclusión, es decir, mantener la rica biodiversidad de nuestro planeta es una inversión en salud global, en bienestar humano y en sostenibilidad a largo plazo. Es como proteger la diversidad de la vida, es proteger nuestro futuro. Eso es un poco el lema de todo esto, ¿no? Bueno, te me adelantaste a la última pregunta, pero bueno, ahí vas. Bueno, me encantó que hayas planteado todas estas estrategias. Fíjate que mencionaste incluso la bioeconomía, algo que de pronto dejamos de lado muchas veces. Y resaltas también el hecho de los territorios indígenas que tocaremos de hecho un poquito más adelante. Entonces, bueno, pasando un poquito a esas estrategias efectivas que mencionaste varias, quisiera preguntarle al doctor Nicolás Reyes. Bueno, si tenemos que comprender cómo podemos mejorar, ahorita tenemos que comprender cómo podemos mejorar esa coordinación en el uso de la información que proviene de la salud de la fauna silvestre, de la información que recabamos también de los animales domésticos y también de los humanos. Y todo esto es crucial realmente para que nosotros podamos anticipar, adelantarnos un poquito e incluso mitigar esos riesgos que están asociados a las enfermedades zoonóticas, que obviamente tendrían incluso el potencial de convertirse en pandemias, ¿cierto? Entonces sabemos que gestionar esos datos es muy importante. Entonces, desde tu perspectiva, qué estrategias y tecnologías podrían ser más efectivas para integrar y para analizar datos de todos esos múltiples sectores? Si es, no sé, si la creación de un sistema unificado, no sé, que realmente mejore la vigilancia ambiental y en este caso, pues nos lleva a la prevención de enfermedades. Gracias, Victoria. No, primero que todo, yo creo que el tema de la plataforma o el tipo de tecnología en sí es clave, pero es apenas uno de los retos.
Quisiera como primero empezar por invitarnos a todas las personas que vemos esta charla y participamos en ella, a que nos pensemos cómo podría funcionar un sistema de incorporación de información de múltiples colaboraciones de investigación, de vigilancia y demás, que nos permitiera este gran sueño de traducir la información, de traducir los datos en crudo en información o en conocimiento que nos permita afrontar, digamos, estos retos que como humanidad, digamos, nos encontramos. Lo primero en eso sería como definir qué es lo que se quiere vigilar, qué es lo que se quiere, de qué es de lo que se quiere compilar información y qué es lo que se quiere entender a profundidad. Porque la naturaleza tiene una serie de relaciones complejas que son muchísimas y que son en muchos casos inconmensurables, y pensar, digamos, que podemos entenderlas todas, incluso pensando solo en las zoonóticas o solo incluso en las que tienen potencial pandémico, son muchas. Entonces tenemos que pensar como en qué, delimitar qué tenemos que priorizar y qué es lo que debemos priorizar para pensar qué tan grande es el reto. Por eso es clave, pues para eso es clave tener precisamente, generar ese espacio para crear un espacio en el que podamos traducir esa información, como les decía, en conocimiento que nos permita abordar los retos de vigilancia. El manejo de la información hasta ahora ha sido fragmentado. Ese es como digamos que los antecedentes que podrían como anteceder pues la respuesta a esta pregunta. Los sistemas de información de las variables abióticas, como los del IDEAM, los sistemas de información de las variables de biodiversidad, como los que manejamos desde el Instituto Humboldt y otros institutos hermanos del Sistema Nacional Ambiental o incluso desde el mismo Ministerio de Ambiente, y los sistemas de información de salud humana, como los que maneja el mismo Minambiente, Minsalud o el Instituto Nacional de Salud, que obedece al mismo, no tienen articulación. Y esto constituye un gran reto para poder pensar en entender estas dinámicas complejas, para poder manejarlas y poder tomar acciones basadas en información fiable. Porque no se trata necesariamente, y ahí sí ya entramos un poquitico en materia de qué, una plataforma, un programa, un cómo, no se trata necesariamente de unificar todo o centralizarlo en una u otra institución de las que acabamos de mencionar o en otra extra, o si es que se definiera crear una extra necesariamente, pero no se trata de que se unifiquen todos los datos de estas instituciones en una sola, sino que se permita y se viabilice la articulación y la compatibilidad de los datos de cada una de ellas para poder integrarlas en modelos unificados que nos permitan tomar decisiones. Y ahí está el gran reto realmente, porque todos, digamos, desde el mismo diseño de las bases de datos y de los sistemas de información de cada una de estas instituciones, hay diferencias abismales en cuanto al tipo de información, la manera en que se toma. En esto, digamos que los ingenieros son mucho más probos que yo para entender, digamos, estos problemas, pero constituye un gran reto. Ahora, además de eso, no solamente en lo tecnológico o en si es una plataforma y cómo se va a llamar y quién la va a operar, o más bien en términos de quién se haría responsable, en Colombia tenemos como una serie de vacíos que hasta ahora nos impiden un poco avanzar en ese sentido. En Colombia, por ejemplo, en temas de fauna silvestre, por ejemplo, que es como mi tema fuerte, pues por mi formación como biólogo y donde trabajo, hay un vacío legal enorme en cuanto a la delimitación precisa de las competencias de distintas instituciones. En el sector salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud realiza muestreos a veces en murciélagos, en perros, obtienen muestras de estos animales y de otros animales silvestres o de compañía, porque pueden estar asociados a enfermedades de implicaciones en salud pública. El Instituto Colombiano Agropecuario también realiza muestreos activos y pasivos en murciélagos y demás en temas relacionados con rabia y su implicación en pérdidas en ganado y demás, o incluso las mismas universidades, el sector académico o nosotros mismos, los institutos del SINA. Realizamos todos a nuestra manera ciertos muestreos, tomamos ciertas variables, ciertas informaciones, pero no hay una delimitación clara de en quiénes que encuentran las responsabilidades concretas y de qué se tratan esas responsabilidades y hasta dónde llegan. En ese sentido es supremamente importante generar legislación, generar normatividad, generar contexto jurídico para poder avanzar en esto. Así que sí, la cosa va un poquito más allá como de la plataforma, pero en general lo importante es generar un espacio en el cual puedan confluir estas informaciones. Puede ser una nueva plataforma, en efecto, pero el reto se encuentra allí en poder viabilizar la compatibilidad de los distintos tipos de información y formas de toma de información de cada una de estas entidades para poder unificarlas.
Hay ciertas iniciativas que han querido abordarlo y lo han logrado con diferente éxito, algunas en el Quindío, otras en el centro del país, pero esa es más o menos la idea. Estás muteada. Correcto, sí, ya, me disculpo. Correcto, sí. De hecho, mencionaste nuevamente un poco los retos que tendríamos al crear, no sé, el sistema, la plataforma, digamos, la necesidad está clara. Creo que hemos hablado de la necesidad y mencionas un poco uno de los problemas más importantes que es la incorporación. Te hemos perdido, me parece. Sí, no es mi internet, ¿verdad? No, estamos igual, parece. Está congelada. Ya. Okay. Se fue la señal, ¿ya? Sí. Ya. ¿Escuchan bien? Sí, ahora bueno, sí. Estamos bien. Perfecto. Bueno, tú mencionaste varios elementos fundamentales para responder esta pregunta, pero mencionaste, de hecho, algunos de los limitantes. Queda claro que hay que hacer algo, que hay que estructurar algo que sea una plataforma, un sistema, no sé cómo lo vamos a llamar, que es necesario. O sea, la justificación está clara y tenemos los vacíos y las necesidades que son un poco la incompatibilidad de los datos, que es muy frecuente cuando se toman datos por el interés de cada una de las instituciones, ¿cierto? Cada uno va tomando lo que requiere para su día a día, para generar los informes, reportes, investigación. Los vacíos que mencionas también en competencias y la parte de legislación. Entonces, la pregunta, Nicolás, es ¿cómo pueden los gobiernos, y hablamos del gobierno de Colombia, o las organizaciones, en este caso el SINA, o todas las que puedan confluir en esto, mejorar esa colaboración intersectorial para garantizar que la información se recopile de una manera adecuada, que se haga un uso efectivo de la información para tomar esas decisiones que sean proactivas? No, muy interesante tu pregunta, porque figúrate que podemos abordarla en dos sentidos. Uno, en qué podríamos necesitar o qué es necesario, qué identificamos como necesario para viabilizar ir a tomar la información, ir a tomar los datos, trabajemos en conjunto para poder levantar esa información, que además no es poco, es una de las partes más complicadas y hasta ahora tenemos muy poca información y muy superficial. Por ejemplo, si quisiéramos establecer mañana este sistema, llamémoslo plataforma o el sistema integrado de información ambiental en Colombia, tendríamos muy poca información realmente hasta ahora que poner allí. Entonces, no es poca esta cosa. Ese sería un primer aspecto. Y el segundo, cómo viabilizamos precisamente ese análisis de información. Entonces, para levantamiento de la información en campo o estos esfuerzos de articulación, lo más importante es la decisión, la disposición institucional para poder articular los objetivos misionales de cada una de las instituciones. Nadie pide que una institución usurpe funciones de la otra o que se extralimite y duplique sus funciones. No es realmente eso. Lo que necesitamos y lo que pedimos en este momento, lo que nos exige la coyuntura en este momento como humanidad, es que desde cada uno de nuestros campos, obedeciendo precisamente al principio de la participación y de los enfoques transdisciplinares, aportemos desde nuestra fortaleza. Entonces, un ejemplo que les doy ahí pequeño, haciendo publicidad de paso, me excusarán, es una articulación muy pequeña que hemos hecho con el Instituto Nacional de Salud, donde nosotros como Instituto Nacional de la Biodiversidad, el Instituto Humboldt, dentro de nuestras misiones, en las cuales se encuentra el ir a los recónditos sitios más lejanos del país, entender, estudiar y reportar y hacer el relevamiento de la biodiversidad que hay en todo Colombia, que es un objetivo enorme, y el Instituto Nacional de Salud con sus objetivos y sus misiones de permanentemente realizar vigilancia y prevención en cuanto a asuntos que pongan en riesgo la salud pública. Hemos logrado tener una colaboración en la cual nos encontramos haciendo un esquema de vigilancia solamente uniendo nuestros objetivos misionales ya existentes, sin hacer una extralimitación y demás, sino generando un esquema de articulación muy minucioso en el cual, como un reloj, cada uno de nuestros pasos se pueden articular
para que todo lo que tomamos, por ejemplo, desde el Instituto Humboldt y todos los análisis genéticos y demás cosas que hacemos con intenciones desde la salud y desde el bienestar y desde el manejo y conservación de la biodiversidad, puedan a su vez ser utilizados desde el sector salud también para entender patrones de distribución de patógenos en poblaciones silvestres de mamíferos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de que sí se puede y no es el único. En Colombia, en este momento, hay una gran cantidad de iniciativas desde el sector académico, las universidades, en alianza con organizaciones no gubernamentales y demás. Y ahí aprovecho para meter una pequeña cuña, y es que en este preciso momento en el que todos estamos intentando levantar información, es clave hacerlo bien. Por eso nuestro llamado siempre es precisamente a ser muy responsables precisamente en cuanto a cómo hacemos los muestreos, cuáles son los tipos de muestras que tomamos, cómo las administramos, en qué sitios se hacen los análisis. Todo este tipo, digamos, de estudios requieren espacios con bioseguridad adecuada y demás, para que no vayamos a intentar haciendo algo mejor a terminar aportando el problema. Ahora, para poder articular todos esos datos obtenidos y traducirlos en información que permita la toma de decisiones, ahí es necesario un esfuerzo para hacer compatibles las plataformas o los tipos de información, como ya les decíamos. Pero para eso, y ahí quiero ser muy enfático, se necesita dinero. Actualmente hay muchas instituciones, como les decía, tomando datos, haciendo cosas, pero muchas veces todos esos pilotos de vigilancia o investigaciones quedan de manera desarticulada en el material suplementario de un paper, o quedan en un repositorio, y no son realmente articuladas para transformarse de datos a conocimiento que nos permita tomar decisiones y políticas de Estado. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y quién se encarga de eso? Ahí lo que necesitamos es realmente dinero, porque podemos escribir muchos proyectos de investigación y vigilancia, podemos buscar financiación en fuentes nacionales o extranjeras, ganar becas, incentivos, etcétera, pero hasta que esto no esté en la agenda del Estado, hasta que esto no esté asimilado como conceptual, no solo conceptual, sino presupuestalmente como política de Estado, hasta que eso no suceda, seguiremos enfrentando enormes retos para mantener una colaboración intersectorial estable en el tiempo y que nos permita transformar esto en conocimiento. Entonces, ahí como que la necesidad es financiación. Financiación. Bueno, ese es un reto, ese es otro reto. Vamos uniendo una cantidad de retos en esta. Y fíjate, hablando de interinstitucional, porque finalmente el concepto de One Health es un enfoque integrador, ¿cierto? De la salud. Tú en tu área trabajas con animales, mencionabas la articulación con el Instituto Nacional de Salud. Obviamente estamos hablando de salud de personas, digamos que la competencia principal se da hacia allá. Pues este es un enfoque integrador. Finalmente estamos hablando de One Health. Al final el concepto de One Health también incluye las plantas y todo el ecosistema. Entonces aquí voy a hacer una pregunta a la doctora Natalia, ya que ella hace parte del panel de expertos de Una Salud, también es como dando continuidad al conversatorio, es pues el reto sabemos que la biodiversidad desempeña un papel crucial en este marco, ¿cierto? Nosotros, digo yo, antropocéntricamente lo vemos también como los servicios ecosistémicos que nos pueden proveer en realidad la biodiversidad y los ecosistemas, ¿cierto? Yo digo que es un poco ecosistema antropocéntrico porque es así realmente, ¿no? Como un recurso como lo que nos pueden proveer. Pero igual, estos servicios ecosistémicos van a contribuir de todas maneras a la salud de todas las formas de vida. Mi pregunta particularmente para ti, doctora Natalia, es ¿cómo podrían las políticas sanitarias internacionales incorporar la conservación de la biodiversidad, un aspecto fundamental de la seguridad sanitaria y la prevención? Es también una pregunta bastante compleja, pero a ver, ¿cuál sería tú como experto llevarnos hacia allá? Muchas gracias, doctora Victoria, por esta pregunta. Ya que tú hablaste justamente de la definición de una salud actual, que incluye plantas, incluye ecosistemas, digamos que justamente ese fue el objetivo de conformar un panel para asesorar a la cuadripartita, porque antes de la cuadripartita venía la tripartita, en donde era FAO, OMS y OMSA.
Es decir, la parte ambiental no se veía tan clara en esa canción, ¿no? En esa orquesta. Entonces, para realmente integrar el tema ambiental y la conservación y comprender esas dimensiones que tienen que ver con los servicios ecosistémicos y su función, era necesario incluir una entidad como el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que claramente no podía ser un ente accesorio como que fuera de vez en cuando, sino que tenía que ser protagonista. De hecho, en muchas de las reuniones y webinars que hubo en la pandemia, ya era muy evidente que no se podía hablar de salud ni animal ni humana si no había como base una buena salud ecosistémica. Entonces, la creación misma del panel, que fue el que generó, el que dio pie, digamos, a una definición más, menos antropocéntrica, como tú lo has dicho, mucho más ecocéntrica. Ese fue el reto primero, ¿no? ¿Qué profesiones, qué disciplinas deberíamos incluir en un panel así? Y con la experiencia que tuvimos durante 1 año y medio creando esa definición, te puedo decir que em, no es fácil pensar de una manera, digamos, menos antropocéntrica, porque la salud pública ya de por sí lo trae ese imprint, ¿no? De que lo que más interesa, lo que es más financiable, lo que tiene más fondos, siempre es la salud humana. Entonces, dar ese giro y realmente dar en la definición claridad de que, recordemos que en la definición, yo les acabo de mandar en el chat la publicación donde está la definición. Si ustedes la revisan, siempre la definición va con 5 principios. Y si les pido cada vez que ustedes, los que están aquí participando en esta reunión, que cada vez que hablen de esa definición puedan dar los principios, porque esos principios involucran gran parte de lo que siempre se dejó atrás, ¿sí? Las comunidades o el ambiente, la biodiversidad, la equidad, ¿sí? Siempre como que era One Health, muchas personas no querían incluirse allí porque sentían que era muy enfocado al humano. Ya no es así. Y fue un esfuerzo real generar algo que tuviera un acuerdo para también las profesiones y las disciplinas ambientales y biológicas. Quiero referirme específicamente al principio 3 para no alargar la respuesta tanto. El principio 3 habla del equilibrio socioecológico. Y ese equilibrio socioecológico, ¿qué significa? Que hay que reconocer la importancia de la biodiversidad, el acceso a suficiente espacio natural y recursos y el valor intrínseco de la biodiversidad y de todos los seres vivos dentro del ecosistema. O sea, ya no hay como eh, como preferencia o superioridad frente a para quién es la salud, ¿sí? Estamos todos en en el mismo nivel. Eso va a implicar un cambio de mentalidad muy grande, pero yo creo que las futuras y las generaciones que están actualmente naciendo y que son menos de 7 años ya tienen, si nosotros logramos dar ese shift educativo para que se valore tanto importante de la salud animal y del ecosistema del agua, del suelo, del aire, como la salud humana, estamos pues haciendo esa labor, ¿no? Entonces, digamos que eso quería decir al principio como de la definición, porque tú lo nombraste, pero también quería contarles que este panel de expertos generó también, o bueno, no, como en conjunto con la cuadripartita, el panel generamos el plan de acción global de una salud. Y esa es la política que actualmente está reconociendo con mayor protagonismo el ambiente. Les voy a mandar también en el chat ese plan de acción conjunta para que ustedes lo conozcan. Está en español y está muy accesible. Digamos que se hizo en un lenguaje para que todos, y diseñado de una manera bonita para que todos tengan como esa claridad. Entonces, en ese plan de acción conjunta, una de las cosas que quiero que lo conozcan y lo, digamos, lo estudien en sus ratos libres es que tiene una apuesta, hay una sección llamada las 6 vías de acción. O sea, todo este plan tiene pues el compromiso de las 4 entidades
y el ejemplo que quiere darse desde la cuadripartita en cada región. En el caso nuestro, el PENUMA, no hay oficinas del PENUMA en cada país, pero sí hay una oficina regional para Latinoamérica que queda en Panamá. Y esa oficina, digamos, que da también ese alineamiento para integrar estos temas. Ese nexo con biodiversidad y salud no estaba tan claro desde hace mucho tiempo, pero ahora sí, con este plan de acción conjunta que va desde 2022 al 2026 en su primera fase. En esta fase, con esas 6 líneas de acción, si ustedes se estudian el documento, en ese documento la línea de acción 6 es la que tiene que ver con la integración del medio ambiente y con la salud. Es decir, está clarísimo, son solo 6 y la sexta es el medio ambiente porque siempre había quedado como por fuera y poco articulado. Y esa vía de acción tiene 3 acciones principales. Una es proteger y restaurar los ecosistemas y el medio ambiente en general y prevenir la degradación. Por ese vínculo que nos decía la doctora María Eugenia ahorita, de que vamos a tener mejor salud si protegemos con mayor claridad la biodiversidad. La segunda acción es integrar la salud del medio ambiente, los ecosistemas en el enfoque de una salud. Es decir, es obligación, por decirlo así, ya no verlo lejos y como decir las maticas, las planticas, no, estamos hablando de la alimentación, el equilibrio en general. Y aquí nos invitan a que los mandatos, las prioridades, los conocimientos de todos los sectores en temas forestales, en fauna, en flora, en todo lo de los planes nacionales de biodiversidad, la gestión de recursos, estén integradas en estas políticas como más integrales de una salud. Puede que un país no decida hacer una política de una salud, pero ya hay a nivel de todos los acuerdos después de pandemia, digamos, después de toda la experiencia que vivimos, el trauma que vivimos como sociedad de la pandemia, ya hay acuerdos en que tenemos que tener mecanismos de coordinación intersectorial en cada país. De hecho, ya existían mecanismos de coordinación intersectorial, así no se llamen de una salud. Entonces, los consejos nacionales de zoonosis, las comisiones intersectoriales de salud pública o comisiones intersectoriales de salud ambiental vienen, por lo menos en Colombia, ya desde hace 10 años. Entonces, ¿cómo retomamos ese mecanismo intersectorial y le damos como una actualización? Que quiero retomar algo que dijo Nicolás sobre la legislación. Mucho de lo que nosotros tenemos que hacer como países, haciendo caso a este plan de acción global, es actualizar la legislación para que podamos hacer esa integración más clara de la vigilancia ambiental. De hecho, la acción 3, eran 3 acciones dentro de esa vía de acción, es cómo integrar conocimientos, datos y pruebas ambientales a la toma de decisiones en una salud, que es justo lo que estabas diciendo, Nicolás, sobre el tema. Eso ya está ahí por escrito. Lo difícil va a ser volver eso real, ¿no? En la vida cotidiana, y para eso se necesitan políticas. Y políticas, puede que políticas, leyes y lo que decía Nicolás del dinero, todo, yo creo que por eso estamos como tan a la expectativa de esta COP. Ya con esto voy a cerrar, porque una manera de aterrizar esa importancia que tiene la biodiversidad en la salud es a través de un compromiso que se haga a nivel de país en las estrategias nacionales de biodiversidad y que quede muy claro. Yo estuve revisando para este webinar el Plan Nacional de Colombia de Biodiversidad. Encontré uno que es del 2017. Realmente no sé si ese es el último. Me disculpo que no pude, no tuve el tiempo de saber si ese era el último. Y en ese plan de biodiversidad aparece la palabra salud 4 veces, ¿sí? En el de Colombia. Entonces, no sé si es el más actualizado, pero ya con esta invitación que nos hacen en la COP16, que es a presentar nuevos planes de biodiversidad, yo creo que esa es la manera más clara, a través de los planes y estrategias de biodiversidad, integrar una salud. Y recordemos que a nivel global, el PENUMA también hizo un llamado en febrero para comentar el borrador del Plan Global de Biodiversidad y Salud. Y ese plan de acción global pues va a ser lanzado pronto. Yo no estoy al tanto cuándo exactamente, pero creo que ahí va a haber casi que como un mandato
muy, muy importante para que todos los países integremos esos dos dimensiones y que lo veamos no como esa dificultad de, ay, ahora me van a poner a hacer otra acción y otra tarea, sino como algo en que se pueden potenciar las acciones y lograr mejores resultados. Excelente. Doctora Natalia, bueno, tú mencionaste algo y un poco para seguir por esa línea sobre los conocimientos, datos, toma de decisiones, iba un poco en coherencia con lo que mencionamos previamente también con el doctor Nicolás. Y yo traigo acá esto de los conocimientos porque me gustaría entrar un poco en la importancia de conocimientos ancestrales y tradicionales. Voy a irme por otro ladito para explorar otro aspecto muy interesante que tiene que ver justamente con que la Meta 22 del Marco Global de Biodiversidad Cumming-Montreal es garantizar la participación en la toma de decisiones de las comunidades indígenas y locales. Y es un poco esos conocimientos ancestrales, los traemos acá, ¿cierto? Mi pregunta sería hacérsela al doctor Heiber Rodríguez, teniendo en cuenta, porque esta integración de esos conocimientos que sean respetuosos, pues nos presentan ciertos desafíos, incluso éticos, porque nuestro objetivo es también preservar la autenticidad y la relevancia de todos esos saberes en este texto, ¿cierto? Entonces, mi pregunta muy puntual para ti es, ¿cuáles son o cuáles serían esas principales consideraciones éticas que deberíamos tener en cuenta para respetar y preservar esos saberes ancestrales y tradicionales sobre la naturaleza en las políticas de biodiversidad sin que lleguemos a alterar realmente esa esencia cultural? Hola, hola. Muy buena la pregunta y creo que va en correspondencia con todo lo que los colegas, las colegas han dicho y creo que es muy, muy pertinente de cara a pensar en un diálogo genuino como el que estamos teniendo ahora, que ayuda a hacer realidad de verdad el sueño y como el horizonte fundacional de One Health. Una salud nace con el intento y con la esperanza de poner a dialogar diferentes disciplinas, pero el diálogo interdisciplinar empieza también por cada uno ir construyendo un lenguaje y una mirada como intermedia, es decir, llegando a pequeños consensos y a un lenguaje que está más allá de la disciplina. Yo vengo de las ciencias sociales, de las humanidades, de la filosofía, pero tengo que ir un poco al campo de la medicina veterinaria, al campo de la zoonosis, para poder enterarme, al campo de la biología de la conservación, para poder empaparme de todos esos discursos y poder hacer un enfoque desde mi disciplina. Y en eso consiste un poco el diálogo transdisciplinario. Entonces es la necesidad de salir como de la zona de confort, ¿no? De salir de la silla en la cual me siento cómodo, y eso también tiene mucho que ver con, digamos, lo que es mi visión frente a la inclusión de un enfoque intercultural y de la medicina indígena, de las visiones, sobre todo de las visiones del sur, porque creo que tenemos un gran potencial en la medida en que los pueblos indígenas del mundo están localizados, están geográficamente localizados en su gran mayoría en Sudamérica y en el Caribe. Es decir, más, yo no creo que no estoy errado si digo eso, que más de la mitad de los pueblos indígenas del mundo están en Sudamérica y el Caribe. Entonces, eso quiere decir que tenemos un potencial, pero ese potencial es un potencial silenciado. Entonces, ahí tengo que ponerme un poco más crítico, pero creo que tenemos que atrevernos a decir lo que necesitamos decir. Los principios por ejemplo, del plan de One Health me parecen vigorosos, muy potentes y muy bien diseñados, pero están diseñados para 2026 y necesitamos pensar que la pandemia, las próximas pandemias, necesitamos pensarla en una visión. La visión de One Health también es una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que los bienes comunes de la humanidad, claro, para pasar de una visión de servicios ecosistémicos que puede ser fácilmente aprovechada por multinacionales que se aprovechan de discursos de sostenibilidad para seguir desarrollando proyectos extractivistas,
a una visión de bienes comunes que necesita hacer, digamos, una evaluación a largo plazo. Entonces, están estos principios y creo que es la oportunidad de incluir precisamente, solamente aparece una vez esta palabra, socioculturales, razones socioculturales económicas subyacentes a la transmisión de enfermedades. Pero eso es muy importante precisamente, porque como lo decía al comienzo María Eugenia, por ejemplo, si pensamos en las comunidades en Brasil, comunidades indígenas en Brasil, los bosques silvestres, los últimos bosques silvestres, pero esto se lo preguntaba a un profesor con el que hace muy poco tuve la oportunidad de dialogar de Brasil. Él decía, nosotros tenemos una naturaleza que es una naturaleza dinámica, interrelacionada, interdependiente. Entonces ellos piensan la salud, los pueblos indígenas, los hermanos mayores piensan la salud de forma interdependiente. Pero tal vez también piensan la salud de una forma demasiado, digamos, a largo plazo. Es lo contrario de la visión occidental. Si nosotros pensamos nuestros problemas a corto plazo, ellos lo piensan a largo plazo y desde el pasado. Entonces parten de una visión donde los ríos, los lagos, el mar, los bosques, los colectivos ecológicos, la Amazonía, por ejemplo, para el pueblo mapuche, los bosques y los sistemas ecológicos no tienen barreras geográficas y para los animales tampoco. Para los virus, para la zoonosis, no hay barreras geográficas que son barreras, digamos, un poco artificiales en nuestra cabeza. Entonces, eso quiere decir que ellos están en el territorio, están en los ambientes y están enfrentando esos grandes dilemas. Entonces, creo que es como mi respuesta muy larga, muy emocionada tal vez, muy también sensible por lo que es mi realidad en estos últimos 2 años, especialmente con las comunidades mapuche del sur de Chile, pero creo que es también la historia de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de comunidades que han sido silenciadas, tachadas y dejadas a un lado digamos, en las soluciones. Entonces tenemos que incluir, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para incluir precisamente esas voces que han sido silenciadas, tachadas y dejadas a un lado. Doctor Heiber, bueno, eso que estás mencionando es muy importante, pero me surge otra pregunta justamente de lo que tú mencionas, y es, teniendo ese reto, de hecho, esa meta que está, como mencionaba yo, en el marco global de biodiversidad de Cumming, que tiene 23 metas, 4 objetivos, la número 22 tiene que ver con garantizar esa participación, ¿cierto? Y tú has explicado un poco la situación actual, y es en relación justamente en que han sido silenciados, que nos hemos quedado en una zona cómoda, es más, es tu idea, es como que nos hemos quedado en una zona cómoda y ahorita nos toca salir, ¿cierto? Nos toca irnos a una zona de incomodidad, si es que lo podemos llamar así, no sé si sea así, pero el hecho es que sí, nos toca incluir definitivamente a las comunidades. También en relevancia un poco a lo que mencionaba la doctora María Eugenia inicialmente, que son importantísimos los territorios indígenas en la conservación. Entonces mi pregunta es, doctor Helber, ¿cómo podemos entonces diseñar o implementar esos mecanismos que aseguren la participación equitativa de las comunidades locales en esa toma de decisiones sobre la biodiversidad? Y especialmente aquellas que han sido marginadas históricamente, que tú mencionas, que de hecho han sido, pues desde hace mucho tiempo, una gran parte de ellas, y todos esos, y pues que tienen esos saberes ancestrales que están en riesgo de ser subvalorados, y demás, y que a la larga nos gustaría que de hecho se protegieran esos derechos humanos en el marco de los planos. Entonces, ¿cómo podemos diseñar e implementar esos mecanismos que aseguren esa participación, doctor Heiber? Sí, debo decir que no sé, que las preguntas son un plan de verdad de conversación de largo aliento, y no sé porque realmente que decirlo es muy fácil y se me ocurren algunas cosas para responder a la pregunta, pero
creo que, por ejemplo, lo que se vive en Chile es similar a lo que se vive en Colombia. Y voy a atreverme a decir algunas cosas de la realidad política en este momento en Chile. Un país dividido, profundamente dividido, que no ha encontrado la forma de reencontrarse después de la crisis social. Entonces hay una crisis social similar a la que hubo después en Colombia, que se replicó. Entonces varios de nuestros países en Sudamérica vienen atravesando crisis sociales que dan lugar a diferentes tipos de populismo, pero también que traen como vacíos en gobernanza. Entonces, implementar el enfoque de One Health, y esto es, digamos, la gran esperanza es que tenemos una legislación elaborada por expertos en ese diálogo transdisciplinar del que hablaba, que no es fácil construir. Y ya hay documentos de política que pueden orientar para operacionalizar y para llevar a la práctica el enfoque One Health en esa visión integradora, incluyendo cuestiones de género, una visión de la justicia mucho más potente. Y en ese enfoque también es muy importante decirlo, de cooperación y de responsabilidad compartida, porque este enfoque de One Health es necesario ligarlo también con los acuerdos para detener el cambio climático, porque la única forma de proteger seriamente la biodiversidad implica tomarse en serio la cooperación internacional y también la responsabilidad, porque generalmente lo que hacen las agencias globales, ¿sí?, que dicen proteger el medio ambiente, es decir, los seres humanos tienen la culpa del calentamiento global, de las emisiones, pero en realidad el discurso del antropoceno lo que esconde es que las responsabilidades son compartidas efectivamente, pero no todos son igualmente responsables de las emisiones. Entonces, que hay unos países que tienen mayor aporte, mayor responsabilidad, pero no podemos dividir entonces los riesgos y las vulnerabilidades entre todos igualmente, ¿no? Ese es un aspecto decisivo. Entonces, uno podría decir en este momento, por ejemplo, incluir a las comunidades efectivamente para elaborar documentos, para hacer esa bajada del enfoque One Health y después decirles hasta luego y hasta ahí llegó el diálogo, ¿no? Sino de lo que se trata es un poco similar yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que hacen las comunidades en Brasil en largas luchas. Acaban de ganar el juicio del siglo, lo que se llamó el juicio del siglo, precisamente protegiendo la biodiversidad. Y lo que hacen es eso, justamente, es decir, no solamente es un momento como de política, de negociación, sino luego de prácticas de sistematización de buenas prácticas para luego seguirlas replicando, de recuperación de conocimientos, de diálogos, de contar historias, de narrativas, de tejer nuevamente hasta el nivel, digamos, micro de la casa, del cuidado, y creo que en todos esos niveles es necesario llevar la discusión. Muchas gracias, doctor Heiber. Mencionarles, ya le doy la palabra a la doctora Natalia, pero quería invitar a nuestro público asistente que si quieren hacer alguna pregunta, por favor la escriban en el chat y al final de las que tenemos planeadas un poco para desarrollar el diálogo, daremos una responderlas. Entonces, por favor, sigan motivados porque sabemos que están escribiendo muchas preguntas, entonces sigan motivados que vamos a responder con el grupo. Doctora Natalia. Perdón, me salto un poquito el protocolo porque de pronto no puedo decirlo después. Es que el abordaje que se propone, el top-down, de arriba hacia abajo, ya tiene entre los como parámetros la equidad, la inclusión y el acceso. De hecho, en la gráfica quedó de esas voces. Entonces, digamos que está súper diagnosticado el problema de haberlos dejado por fuera y se ha reconocido el error, digamos, en estos documentos de estos últimos 2 años, y en el panel justamente las personas como tú
que son de las ciencias sociales, necesitamos escucharlas. Necesitamos, por ejemplo, que salgan estudios de caso de lo que tú conoces, de esas metodologías para la toma de decisiones basadas en comunidad, porque no sabemos, muchas veces la salud pública ha tomado decisiones de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y yo creo que ahí la invitación quería hacerla también a todos quienes estén haciendo cosas, proyectos, trabajos con comunidades que puedan informar al panel, y pues me ofrezco también como canal para que eso llegue a estas instancias y que podamos incluirlas en los documentos. Más que sea importante el documento, es cómo podríamos hacerlo. Tú dijiste que no sabes, pero estoy segura que si lo hablamos y lo conversamos, van a salir buenas prácticas, ¿sí? De cómo lograr que esos conocimientos que están ahí en territorio se puedan optimizar y generar guías, lineamientos. De hecho, es parte de la tarea pendiente, así que por favor, siéntanse protagonistas las ciencias sociales para construir esta pregunta que la doctora Victoria nos hizo. Bueno, pues excelente. Y bueno, lo interesante es, fíjense cómo aquí diferentes disciplinas, enfoques, sectores, estamos discutiendo algo que nos pertenece a todos, ¿cierto? Que al final lo vamos a ver reflejado en la salud del planeta, bueno, que a la larga tiene que ver un poco con la biodiversidad. Ya que la doctora Natalia estaba hablando y tocó el tema del enfoque One Health, que ya la necesidad quedó clara de la inclusión y la equidad, ¿cierto? Ya lo mencionaste tú. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué enfoques y metodologías recomendaríamos o recomendarías tú para integrar efectivamente esa perspectiva de género, que ya mencionaste que ya está en el enfoque de One Health, de la perspectiva de género y social en la planificación y en la ejecución de los planes nacionales de biodiversidad, de tal manera que de alguna manera pues reconozcan y aborden esas necesidades y esas vulnerabilidades específicas? Gracias. Hablando de eso, no sé si de pronto haz la pregunta para Paola, porque de alguna forma, no esta pregunta, sino otra, porque me preocupa el tiempo que ella pueda participar. Hay tiempo, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, yo voy a decirlo muy cortito, porque realmente la respuesta a eso es incluir el enfoque de género. Es decir, ser conscientes de que tanto el enfoque de una salud como el enfoque de género son gafas. Yo siempre hago esto cuando dicto eso, ¿no? Yo para qué me pongo las gafas, díganme ustedes, para ver mejor, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver mejor una realidad en una comunidad, en un país, en una problemática, si me quiero poner las gafas de la integralidad, no puedo ser yo sola a verle el problema. Tengo que invitar a la mesa otras disciplinas, los otros sectores que hacen parte y que están involucrados. Lo mismo pasa con el enfoque de género. El ponerme las gafas implica que no todos los programas, políticas y proyectos van a servir para hombres y mujeres por igual, porque en temas de biodiversidad hay unas roles y hay unas realidades, como unas, por decirlo, actividades que hacen que son diferenciadas entre hombres y mujeres. Y una cosa que es también diferenciada es el acceso a la participación política. Muchas veces en muchos territorios las voces de las mujeres, por esos roles estereotipados que existen en los lugares, esa voz política la asumen los hombres, ¿sí? Y eso las deja por fuera de alguna forma de esa toma de decisiones importante para temas de su propia salud, de la familia, y algo que es importante, que es la división social del trabajo. Las mujeres por esos roles asumimos unas cargas de trabajo diferentes y pues por el tema de la crianza, ¿no? De la salud familiar, que no permiten esa participación muchas veces. Entonces, si yo tengo las gafas de género, yo voy a ser más consciente de que no puedo hacer una reunión para hablar de la salud de la comunidad o de las estrategias de mejorar la biodiversidad en un lugar y la salud a una hora en que las mamás están con sus hijos dando de comer, por ejemplo. O que es una muy sencilla, pero hay unas mucho más grandes, como el acceso a la tierra. Las mujeres, por lo general rurales, indígenas y afrodescendientes, no son las propietarias de la tierra, no tienen a su cargo, a su título, este tipo de derechos.
y eso hace que se queden de alguna forma atrás en el acceso a otros recursos, a créditos o el acceso a tecnología y a información. Lo vimos en la pandemia mucho, que las comunidades que estaban más alejadas o más remotas no tenían esa información sobre la prevención o sobre canales digamos, de acceso a créditos o a beneficios que hubo de los gobiernos, porque esos roles también las deja como dependiendo de otras o de otras personas o sencillamente no conocían esas dinámicas, ¿no? Entonces, el ponerse la estrategia es esa, justamente poder plantearse desde la formulación de una política cómo es diferente la realidad para hombres y para mujeres en una comunidad y cómo tomar decisiones al respecto em, que promueva o que más bien reduzca las desigualdades, que promuevan una mayor participación y un mayor acceso a derechos. El tema que puso en la mesa Heiber es el de derechos humanos, ¿sí? Todo lo de equidad de género parte del hecho de que hemos normalizado que las mujeres acceden de manera diferente y menor a ciertos derechos humanos. Entonces, por eso es importante ponerlo en la mesa y eso quedó. No porque sea más importante los documentos que se escribieron, sino porque ya hay un lineamiento claro, como los principios de una salud está la equidad, la paridad y la participación, y también como principio fundamental y principio rector del Plan de Acción Global está la equidad de género. Entonces, no es algo como por molestar, porque ay, ahora están cansadas, como estamos cansadas de... No, no es eso, es que asegura las buenas prácticas de trabajo y mejores resultados. Hay mejores resultados de salud animal, humana y ambiental cuando hay mayor equidad de género. Excelente. Muchas gracias, doctora Natalia, por eso. No sé si tú compartiste ya los artículos que querías poner a disposición del público asistente en el chat, que justamente los voy a poner muestra ya. varios... Ajá, listo. Sí, Bueno, les pido que quisiera si pasar... los... Perdón, no, dale. Dale. No, solo los quería compartir porque en estos temas no hay mucha bibliografía y también es una necesidad grande en la literatura. O sea, quienes estén aquí y que les gustaría escribir y generar esa evidencia, créanme que es muy necesario. O sea, es algo que el mundo necesita. Excelente. Bueno, me gustaría pasar a otro tema que tiene que ver, bueno, de hecho es uno de los problemas globales más importantes, que es el cambio climático. También en el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal está la meta 8, que se orienta a minimizar el cambio climático. Y eso también nos lleva un poco a ver cómo podemos aumentar la resiliencia frente a este fenómeno para particularmente proteger esas comunidades que pueden ser más vulnerables, pero también para proteger los ecosistemas o los impactos que se puedan digamos de alguna manera se puedan salir de proporción durante esta crisis. Esa conexión entre los planes nacionales de biodiversidad, de salud y las estrategias de cambio climático, pues deberían darnos un marco para desarrollar esas respuestas que nos permitan un poco mitigar, adaptar y reducir esos riesgos. Entonces, doctora Paola, ¿cuáles serían esos principales desafíos para intentar aumentar esa resiliencia climática y sanitaria a través de un sistema integrado de gestión del riesgo que incluya el cambio climático, la biodiversidad y la salud? ¿Y qué medidas crees tú, si se puede algo específico, podríamos adoptar para superar todos esos desafíos que se nos vienen? Bueno, muchas gracias. Bueno, si bien lo han mencionado ya previamente en el discurso, ¿cierto? Nicolás nos hablaba pues que ya tenemos diversas plataformas, ¿cierto? De biodiversidad, seguimiento de cambio climático, seguimientos de sistemas de alerta temprana para control de emergencias, ¿cierto? Pues sistemas de monitoreo ambiental. La pregunta pues también es
qué tanto desde la gestión del riesgo, ¿cierto? Hablando desde la incertidumbre, desde las probabilidades, desde todas estas, digamos, análisis y modelos predictivos que podemos llegar a tener y que incluso pues ya existen, ¿cierto? Porque pues la ciencia nos ha dado la evidencia con su constructo, pues nos ha dado muchas herramientas para facilitar de pronto pues ya tener esa evidencia, incluso de puntos de inflexión, ¿cierto? Que estamos alcanzando con la deforestación de la selva amazónica, la pérdida de los arrecifes de coral, el derretimiento de los hielos, ¿cierto? Entonces yo pienso que es primordial pues incluir, ¿cierto? Retomar un poco el trabajo que se ha hecho desde el análisis predictivo que viene haciendo desde pues los 70s, ¿cierto? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hablaban de la dinámica de sistemas. Entonces, aquí ellos mencionaban, ¿cierto?, la importancia de tener, pues, en estos, pues, como lo decía también los compañeros, no es tanto como tener una plataforma que integre toda la data, que eso también, pues, es un reto, poder hacer seguimiento a esas variables demográficas, crecimiento poblacional, ¿cierto?, contaminación ambiental, producción, pues, cómo hacer la producción de alimentos, todo el tema de la industrialización, del aumento de CO2, cómo esto digamos, ya tenemos conocimiento de que en los últimos 10 años, ¿cierto? Las catástrofes ambientales vienen aumentando en más del 40% y que pues es necesario, pues, voltear, ¿cierto? Retroceder un poco, pues, estas situaciones para poder que contemos con unas energías más limpias, ¿cierto? Y es ahí pues cuando la parte social es muy importante. Hay algunas plataformas de gestión del riesgo donde la población también, pues digamos, tiene un componente importante, sí, participativo. Me hago específicamente el Sistema de Información de Salud Silvestre de Brasil, donde ellos hacen vigilancia de epizootias y pues, digamos, pues van a reportar ciertos animales, ¿cierto? Monos que encuentren de pronto muertos o pues, digamos, cualquier... emergencia, ¿cierto? Cualquier alerta, hay que hacer un seguimiento de alertas, pero también desde la participación social. Además, claramente de la tecnología satelital y pues de los drones y de las estaciones meteorológicas que pues ya nos dan también la facilidad para poder realmente generar un análisis predictivo, porque creo que a partir de esto es que podemos ser conscientes, ¿cierto? De nuestra responsabilidad pues como especie humana, porque pues si bien somos una especie biológica pues dominante por todo el curso evolutivo del humano, pues no estamos conscientes de que se debe proteger, ¿cierto? O sea, sí pues existe una conciencia, el problema es en qué momento esto puede salir del control de la humanidad, ¿cierto? En qué momento estos puntos de inflexión y estas catástrofes ambientales ya no van a estar pues supeditadas a un sistema de gestión del riesgo que pueda ser una plataforma, ¿sí? Sino que pues ya se nos salga de control. Entonces creo que es pues estamos en un momento pues, ¿cierto? Como ya pues se viene diciendo, pues en un momento muy específico y muy importante para que se haga una gestión del conocimiento para, pues, que se use la ciencia de datos, geovisores, la tecnología, ¿cierto? Que podamos, pues, concientizarnos de que vivimos en un planeta, ¿cierto? Con recursos limitados y que el crecimiento, pues, poblacional eh, está generando, pues, todas estas desigualdades, pues, que todas estas variables desde la ecoepidemiología, pues, está generando pues, aumento de enfermedades zoonóticas, tropicales, ¿cierto? Transmitidas por vectores y pues catástrofes ambientales, así como otras pues transmisibles y no transmisibles. Bueno, pues desde esta perspectiva, digamos que esos serían los retos, son muchos, ¿cierto? Pero pues de acá que todas estas iniciativas pues nos ayuden a comprender mejor la situación y ya pues muy puntualmente, de pronto lo que mencionaba también Nicolás, y pues que hemos tenido de pronto en algunos momentos las dificultades con la estandarización de los datos. Si bien pues las estaciones meteorológicas, por ejemplo, toman unos datos diarios, ¿cierto? Minuto a minuto, los reportes, por ejemplo, desde salud ya responden a una dinámica semanal o diaria. Y este es un trabajo de minería de datos que es difícil pues, muchas veces para los investigadores para poder correr sus análisis pues, predictivos. Sí es importante que pues, generemos articularnos, ¿cierto? Para poder no permitir que siga pasando el tiempo y nos quedemos en estas limitaciones, sino que a partir
de estos análisis predictivos pues que ya existen, ¿cierto? Y de la realidad que estamos viviendo, pues se puedan tomar decisiones, porque pues corremos un peligro importante, ¿cierto? En el que pues como especie dominante, como lo mencionaba, pues debemos concientizarnos de proteger la vida en el planeta. Muchas gracias. A ti, Paola, yo, pues, si uno trae realmente todas las respuestas que ustedes han dado, llegamos a un punto y es que es articulación, trabajo transdisciplinar, diría yo, orientado hacia unos objetivos claros, consistentes, sistemáticos, y yo creo que ese es el gran reto. Pero todos ustedes, los que están aquí en este conversatorio, son expertos que hacen parte de una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica y en realidad pues las comunidades de práctica son grupos que comparten esa preocupación y esa pasión por algo que ustedes hacen y que aprenden y que se reúnen nos reunimos porque yo también hago parte de la comunidad de práctica, pero nos reunimos permanentemente a hablar y a conversar sobre todos estos retos que tenemos y particularmente ahora en el marco de la COP16 que se realizará en Colombia. Pero, pues, doctora Paola, de pronto, no sé si nos quieres contar un poquito sobre esta comunidad de práctica, cuáles serían esos objetivos que se quieren alcanzar con esta creación, hacia dónde vamos. Entonces, no sé si nos quieras contar y les quieras contar al público un poquito en qué consiste. Bueno, pues creo que pues Natalia lo conoce mucho mejor que yo. Digamos que ella ha sido pues una inspiración y lideresa en esta medida, ¿cierto? Nosotros somos una comunidad de práctica, de biodiversidad y una salud y pues básicamente los objetivos principales son la priorización de la prevención primaria en salud, ¿cierto? En esta medida se propone una plataforma, un sistema de información específico para vigilancia ambiental, la inclusión de la gestión del conocimiento, los saberes ancestrales, como lo mencionaba Heiber, ¿cierto? Para poder integrar todas este pensamiento holístico y poder, digamos, generar acciones en favor de la salud intercultural. La inclusión social, ¿cierto? La inclusión de género de manera transversal en los principios de desarrollo territorial, en los desarrollos de los planes pues, de equidad, ¿cierto? Para empoderamiento pues, desde una perspectiva de género. El fortalecimiento de capacidades en torno al agua como tejido conector de la salud humana, animal y ambiental, y la generación pues, de los sistemas de gestión del riesgo, ¿cierto? Que incluyan el cambio climático, la biodiversidad y la salud. Igualmente, Natalia, pues como lo mencionaba, ella puede pues de pronto ampliar un poco más. Gracias. No sé si quieras, doctora Paola, muchas gracias. No sé si quieras ampliar la comunidad. Realmente queremos es invitarlos a que conozcan nuestra página y para no quitar tiempo, digamos, de otras preguntas del público, como que puedan visitar, si alguien lo podría poner, que estoy respondiéndole a Santiago y no quisiera borrar la respuesta que ya llevo. Si alguien pudiera poner, gracias. Es como que esto es un movimiento más como vivo en construcción, no es algo fijo escrito en piedra que ya quedó así. Por eso, si ustedes tienen preguntas o quieren participar o están interesados en participar en la COP justamente, como hay una importancia muy grande en este momento de la política basada en ciencia, las comunidades académicas somos como de alguna forma, estamos de alguna forma asumiendo el liderazgo que tenemos naturalmente de informar esa política, ¿no? De generar lineamiento o de por lo menos generar la conversación y de escucharnos. Entonces, ese es para eso que se creó esta comunidad. Queremos presentarnos con un evento paralelo en la COP. Estamos en el proceso de buscar ese espacio. Entonces, si ustedes aquí tienen esa oportunidad y quieren y el tiempo de participar, pues es bienvenido. En las próximas reuniones estarán invitados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues me gustaría acá de pronto presentar algunas de las preguntas del público asistente.
Esta la puede responder cualquiera de ustedes, la hizo Ana Sofía Riggi, y la pregunta es, ¿qué estrategias se pueden implementar para persuadir a las personas que no están al tanto del concepto de una salud e incluso en aquellos que no tienen un interés en pensar que el bienestar de todo el ecosistema, de un ecosistema y su relación con lo que los rodea es crucial para traer un beneficio a nivel global, teniendo en cuenta que atraer a la mayoría de la población ayudaría a llevar a cabo los proyectos? Esa es la pregunta. No sé si alguien la quiere contestar. Pues si quieren yo empiezo dando como un pequeño abrebocas, pero por supuesto esto, la idea es que sea Vale. enriquecido por todos estos súper importantes puntos de vista de todas las personas acá en la charla. Pero yo considero personalmente que este tipo de temas siempre, para que sean asimilados por parte de la población en general, hay que partir de encontrar los puntos de conexión entre la realidad del día a día de las comunidades, de los sectores, de los gremios y el en cuestión. En este caso, el tema de una salud que además es tan amplio que a todos nos termina tocando y de miles de maneras. Entonces, creo que la principal forma es, primero, pues, es socializando desde todas las vías posibles este enfoque de una salud, sus principios, lo que implica en todos los espacios que sea posible, porque es un término que relativamente hace poco se está haciendo popular, aunque es un término que no es nada nuevo realmente. Y creo que es clave ahí el clic para hacer contacto con el interés de los diferentes sectores de la sociedad, es precisamente el de cómo toca sus necesidades diarias. Y precisamente un elemento transversal allí es el de la biodiversidad. La biodiversidad como proveedora generalizada de bienestar para nosotros, para la humanidad en general, nuestra dependencia de los servicios que nos presta la biodiversidad, protección ante desastres, alimentación, aire incluso, y ese es como el enfoque, digamos, que yo considero debe darse a este tipo de acciones, pero las acciones concretas es aprovechar absolutamente todos los espacios disponibles para poder hablar de esto. Es por eso, por ejemplo, también que nuestro interés dentro de nuestro interés de incursión o de inclusión también de este enfoque de una salud dentro de la COP16 en Colombia, va no solamente a los espacios de la gran toma de decisión entre las negociaciones que se hace entre altos dignatarios y personas delegadas por los estados, sino también en los eventos alternos que se hacen abiertos hacia la comunidad, abiertos hacia el territorio. Es también allí donde queremos estar y invitamos a todos los sectores interesados a estar, ya que nosotros y nuestra comunidad de práctica, por ejemplo, que mencionabas ahorita, somos solo una de tantas expresiones que hay en Colombia interesadas en adoptar este enfoque y en hacerlo crecer. Muchas gracias. Muy amplia y completa tu respuesta. Daniela María Ortega hace una pregunta directa para el doctor Heiber. Es básicamente, ¿cómo podemos fortalecer esa colaboración interdisciplinaria y la comunicación entre diferentes áreas del conocimiento para abordar los desafíos de salud de manera integral bajo el enfoque de una salud? ¿Habría algún área que requiera de una mayor relevancia en cuanto al plan transdisciplinario que comentaste? Listo. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Justo hace algunos días, el viernes o jueves antes de venir a Santiago, estuve conversando con Deborah Thompson, que desarrolla un programa de educación en One Health. Está en redes sociales, tiene un canal de YouTube que de paso les invito a conocer, de One Health Education, en el cual hace ese esfuerzo para llevar a la práctica este sueño de One Health trabajando con niños, trabajando por transformar el currículo y generar ese diálogo entre diferentes disciplinas.
No es fácil porque los currículos, hasta donde yo entiendo, sin ser un experto en medicina veterinaria, puede ser que ustedes me corrijan, pero ojalá se complemente esto que voy a decir. Los currículos de veterinaria y los currículos de salud son currículos tradicionales. Miren, lo último que va a cambiar, se los aseguro, primero cambia, como decía María Eugenia, ahora estamos empezando a hablar de bioeconomía. En mi visión, creo que necesitamos hablar no solo de sustentabilidad, sino de un enfoque más potente que la sustentabilidad, que es culturas regenerativas. Es decir, no es suficiente con estrategias de negocios o una economía sustentable. Eso ya está súper comprobado. Necesitamos construir ambientes sanos, necesitamos pensar otro tipo de arquitectura, otras ingenierías, pero lo último que va a cambiar, se los aseguro, va a ser la educación. ¿Por qué? Porque la educación, los sistemas educativos y los currículos lo que hacen es un poco reproducir el business as usual, como se dice en inglés. O sea, de mantener las cosas como están. ¿Sí? Entonces, aportar desde ahí, desde las humanidades, desde el arte, desde la estética, desde la música, desde todas esas formas como alternativas, yo creo que ayuda a construir caminos de ida y vuelta desde las ciencias, las humanidades, desde las humanidades hacia las prácticas y los estilos de vida para un planeta habitable. Acabo de ponerlo en el chat. Yo creo que es necesario pasar de una política de lo peor, una política del derroche, estilos de vida derrochadores, a una política que saque lo mejor de los seres humanos que tienen la capacidad de pensarse no como aislados, sino como interrelacionados con otras formas de vida. Eso fue lo que nos puso, y por eso traje este libro, nos hizo manifiesto la pandemia. Este fue un relato en Sudamérica de un diario doloroso, Diarios de la Pandemia. Ahí hay una voz sobre lo que significa vivir y habitar un mundo, pero un mundo valioso, no un mundo donde se viva de cualquier forma. Creo que muchos políticos necesitamos hacer esa abogacía que estamos haciendo en esta comunidad de práctica para empujar un poco a los políticos a pensar no en la política de lo peor, sino sacar las mejores capacidades humanas. Por eso es tan bonita esta comunidad que estamos forjando, porque lo que importa no es vivir de cualquier manera, sino trabajar juntos para vivir en un planeta en el que valga la pena vivir. Yo tengo un niño acá que estuvo paseándose por la sala mientras hablaba, un niño de 9 años, y es pensando en ellos, en las futuras generaciones. Yo sé que Natalia tiene también a su hija, y cada uno de ustedes tiene a sus animales de compañía, sus seres queridos, y tenemos que pensar en ese tipo de relaciones, sanar esas relaciones, esos vínculos, es ese sueño colectivo de One Health. Bueno, pues tenemos varias preguntas. Yo, digamos que ya creo que cumplimos el tiempo del diálogo, entonces una sugerencia que tendría es que nosotros contestamos las preguntas que están en el chat, porque hay unas muy interesantes que creo que valdría la pena incluso, pero es respetando un poco el tiempo de los expertos y de ustedes. Entonces, pregunta de Gabriela, hay varias que están muy interesantes. Entonces, les propongo que más bien nosotros buscamos responderlas, hacerles llegar las respuestas a esas preguntas. Las personas que las escribieron, tal vez si el correo, yo de algunos pero si nos escriben la pregunta, enviar el correo, nosotros lo haremos llegar. Un poco para, si les parece a todos. Bueno, en este, que yo creo que ha sido muy informativo y colaborativo, hemos entre todos realmente explorado diferentes facetas de la biodiversidad, de la salud humana y de la salud de los ecosistemas, ¿cierto? Y cómo realmente todo esto está intrínsecamente conectado. Hemos aprendido también sobre la importancia de mantener la biodiversidad, no solo para mantener los ecosistemas naturales, sino cómo pueden servir como una barrera defensiva contra la propagación de enfermedades zoonóticas, como lo mencionaba la doctora María Eugenia.
Entre los expertos realmente hemos tocado en algunos momentos como ciertos aspectos como la deforestación, la urbanización o incluso otras actividades como el cambio climático pueden intensificar los riesgos de ciertas enfermedades. Digamos que se ha hecho evidente también la implementación de estrategias para mantener y prevenir zoonosis en ciertas regiones como la Amazonía, como lo tocamos en algún momento. Y cómo realmente resaltamos la importancia de que se incluya en los planes nacionales de biodiversidad. Hablamos también del enfoque de una salud que considera la salud de las personas, los animales, los ecosistemas como un todo integrado, y eso también nos lleva un poco a los retos de cómo integramos en la práctica este concepto, ¿cierto? Hablamos también de las comunidades locales, especialmente cómo estos conocimientos ancestrales y tradicionales son cruciales para el diseño de todas las políticas públicas que sean efectivas. Hemos también hablado un poco sobre la necesidad de integrar y analizar los datos de múltiples sectores y el papel uso del enfoque de género. Para ir ya concluyendo este diálogo, me gustaría invitar a los expertos a compartir de pronto una palabra o una frase que refleje su visión propia o su esperanza para el futuro de esta integración esencial entre la biodiversidad y una salud. La idea sería que esas palabras que ustedes van a dar sean inspiradoras para todos nosotros, para que sigamos trabajando hacia el futuro, en donde obviamente la salud del planeta y de los habitantes, todos los habitantes, cuadrúpedos, bípedos, los de 8 patas y demás, esté intrínsecamente ligada y protegida. Entonces me gustaría empezar de pronto con la doctora María Eugenia. Sí, bueno, yo quisiera insistir en algo que comenté al final, o sea que debe ser, digamos, claro, y allí enfoco la pregunta que hacía alguna de las preguntas, o sea, cómo convencer, ¿no? A los que todavía no creen en esto, ¿no? O sea, cómo convencer, es más o menos parecido al trabajo que han tenido los investigadores que trabajan en cambio climático, cómo convencer que el cambio es real, ¿no? Eh, lo importante, creo yo, es que desde nuestras distintas plataformas, desde la academia, desde las instituciones, de las ONG, digamos, como decía Nicolás, estar todo el tiempo divulgando las ideas y el conocimiento en torno a una salud. En mi caso, o sea, cómo mantener la rica biodiversidad de nuestro planeta es una inversión en salud global, en bienestar humano. Y lamentablemente tenemos que tener esa actitud antropocéntrica, lo sé, pero es que es la única manera, como decía Natalia, que nos pongan atención, o es la única manera que nosotros como seres humanos nos podemos concientizar sobre la importancia del papel de mantener la biodiversidad para tener una sostenibilidad a largo plazo de la humanidad. Es decir, proteger la diversidad de la vida es proteger nuestro futuro, y yo creo que ese debe ser uno de los principales mensajes que debemos, digamos, como un mantra estar divulgando todo el tiempo, ¿no? Sí. Excelente, entonces proteger la biodiversidad, proteger la vida, proteger la salud. Muy bien. Doctora Natalia, que sé que estás haciendo un esfuerzo bastante grande porque tu chiquitica está enferma, pero si quieres cerrar entonces con tu frase por si acaso, para que puedas irte si quieres. Vale, muchas gracias. Para mí la frase con la que termino casi siempre que comparto el tema de una salud es: juntos podemos lograr mejores resultados que lo que podríamos lograr cada uno por separado. Es como la invitación, construir mejores respuestas. Muchas gracias. Excelente. Doctor Heiber, tu frase. Me tomaron por sorpresa. Yo creo que apostar por una política de lo mejor, que saque lo mejor de cada uno y de cada una de las personas para vivir en el mejor de los mundos posibles.
Excelente. Sacar lo mejor de las personas. Muy bien. Doctora Paola. Bueno, que la ciencia permite pues tener la evidencia, ¿cierto? Para entender que nada puede continuar creciendo indefinidamente en un planeta con recursos limitados. Y es por eso que pues la especie humana debe pues ser un guardián de la vida en el mundo, en la naturaleza. Excelente. El papel de la ciencia. Muy bien. Doctor Nicolás, finalmente. Yo diría que aplicaría para este tema puntual de una salud una reflexión que suelo hacer mucho cuando hablo con comunidades y con sectores diferentes, digamos, al científico, sobre la importancia de la conservación de las especies y los ecosistemas. Y es que no debemos, por encima de nuestro antropocentrismo y egoísmo de paso, pensar en la conservación de estas cosas, no en términos de qué es lo que nos van a dar a nosotros, de cómo, por ejemplo, tú mencionabas al comienzo que ocasionalmente pues, trabajo con el oso andino y demás. En este caso, por ejemplo, no es qué es lo que el oso me da, qué es lo que el oso hace en el bosque, para qué sirve el oso, si es que se acaba el oso, entonces se van a acabar la dispersión de semillas y demás, y estas visiones utilitaristas, sino que pensemos en que desarrollar estos esquemas de vida sana con nuestro ambiente del cual dependemos es una forma de salvarnos a nosotros mismos, porque desarrollando las capacidades para poder generar estos escenarios de uso sostenible y de manejo sostenible de los ambientes de los cuales dependemos, al tiempo lo que estamos haciendo es generando nuestra propia salvación. Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros expertos del día de hoy. Creo que hemos tenido una enriquecedora, llena de muchos mensajes valiosos. Y para finalizar, quisiera hacerles dos invitaciones. Una primera, que estén atentos a nuestro siguiente conversatorio. Nuestro siguiente conversatorio seguramente realizaremos en el mes de agosto en el observatorio, con un tema de interés tanto en la salud animal, o de una salud o de un bienestar. Y dos, que visiten la página del Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal, que ustedes están viendo en la pantalla, en donde publicamos periódicamente información relevante en datos, análisis, noticias. Al final recuerden que todo está conectado. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Que les vaya muy bien. Excelente noche Hasta para luego. todos. Buenas noches. Gracias.